Muy buenos días a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí en la RS Online. Estamos aquí continuando con nuestro tema de coaching ontológico. Antes de iniciar el tema de hoy, quiero dar las gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, por invertir en todo lo que tiene que ver con salud integral de la comunidad. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones. Hoy nuevamente nos acompaña la magíster Rocío Valenzuela, coach ontológico profesional, y vamos a estar compartiendo y conversando sobre los hechos y las interpretaciones. Vamos a conocer más herramientas del coaching ontológico y cómo estas nos pueden ayudar, estos conceptos, estas herramientas, estas distinciones del coaching ontológico. Ahora quiero dar una cordial bienvenida a mi compañero Jesús Cardoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Adichi. ¿Cómo te da? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones, que nos ha invitado nuevamente a estar acá en este espacio. Así es, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, y le damos la cordial bienvenida a la magíster Rocío Valenzuela. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buen día, Hadichi, audiencia, ¿cómo están? Agradecida nuevamente por este espacio, también a la cooperativa por permitirnos estar aquí compartiendo un día más de coaching ontológico. Muchas gracias, Hadichi. Gracias a vos, Rocío, por acompañarnos y compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. Rocío, hoy vamos a conversar sobre este tema de hechos, interpretaciones desde el coaching ontológico. ¿De qué nos sirve conocer sobre esto, Rocío? O sea, ¿por qué estamos hablando ahora en un programa que se llama Sanamente y estamos hablando de la disciplina del coaching? ¿Por qué venimos a hablar sobre los hechos y las interpretaciones? Bueno, los hechos y las interpretaciones forman parte del lenguaje. Voy a mencionar una frase aquí de Wittgenstein, un filósofo, que él decía que el cúmulo de mi mente es el cúmulo de mis palabras. Entonces, el lenguaje que nosotros tenemos es lo que genera las interpretaciones. Y los hechos como tal son situaciones que nosotros vamos pasando y que podemos verificar y podemos comprobar. Resulta muy importante en la vida del ser humano diferenciar o que sepamos diferenciar los hechos de las interpretaciones para que ello nos genere un bienestar emocional correspondiente al ser humano y que eso pueda ayudarnos a avanzar como personas. Así es. Desde el coaching ontológico, Rocío, se dice que el lenguaje genera realidades. En un programa pasado, Jesús, ¿recordás que estuvimos hablando del poder de las palabras? Sí. El poder de las palabras y que cada palabra tiene un sentido, un significado, y que ese sentido y ese significado también viene cargado de emocionalidad y de incluso hasta una energía, por así decirlo, ¿verdad? Que nos puede hacer sentir bien o nos puede hacer sentir mal. Y que el lenguaje genera realidad. O sea, cuando tomamos conciencia de eso, es cuando nosotros empezamos a cuidar y estar atentos y conscientes de cómo hablamos, de qué decimos y de cómo filtramos la realidad. O sea, el lenguaje es un poderoso filtro de la realidad también. Así es, decía mi maestro Javier Barrero, decía que las palabras no son inocentes, que siempre genera una reacción en la otra persona. Es totalmente así como mencionás, las palabras no son inocentes, las palabras generan una reacción en el otro, por eso que es importante también conocer la importancia o el valor que tienen las palabras cuando uno mantiene una conversación con el otro y consigo mismo. Sí, porque eso es muy importante, volver a reflexionar de que hay un lenguaje externo que es la conversación que tenemos con otras personas, pero también hay un lenguaje interno al que le llamamos diálogo interno, que es esa conversación que tenemos nosotros con nosotros mismos, que son pensamientos.
porque muchas veces están por dentro y nosotros todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos, estamos diciéndonos cosas, contándonos historias, ¿sí? De hecho que vivimos rodeados de cuentos y de historias y todas las personas tenemos algo que contar acerca de nosotros mismos. Entonces, siempre estamos explicando y contando historias. Y eso es lo que vamos a analizar hoy, la importancia de prestarle atención a las historias que nos contamos a nosotros mismos y vamos a aprender a diferenciar y distinguir entre un hecho y una interpretación. Claro, también hay que hacer una acotación acá que es el tema del sufrimiento que causa las circunstancias que se dan en la realidad diaria, ¿verdad? Y entender que nosotros no nacimos para sufrir, pero sí que ese sufrimiento, ese dolor que nos causan quizá las situaciones inoportunas, es parte de nuestro proceso y el que nos construye como persona. Y para aquellas personas que vayan escuchando los ejemplos y que nos están escuchando en el aire y cada vez que escuchan una definición o una explicación sienten que fallaron en algo, le invitamos a tomarlo como ese sufrimiento que te ayuda a construir, no como que el sentido es sufrir, sino que de eso hay que sacar una enseñanza. El persa Rumi decía que hasta que la nube no llore, ¿cómo puede florecer el jardín? Así que te invitamos a usar todas las palabras que usamos para entender qué te causó ese dolor y cómo puede hacer florecer tu jardín interno a través de las explicaciones que vamos a tener en este programa. Así mismo es. Y justamente Jesús, ¿verdad? De esas historias que nos contamos, porque surgen las experiencias de vida y nosotros construimos una narrativa de esa experiencia de vida. Contamos nuestra historia. O sea, construir una narrativa es cuento mi historia, esta es mi historia, esta fue mi infancia, esta fue mi niñez, esta fue mi adolescencia, esta fue mi juventud, esta fue mi adultez, esta fue mi vejez. O sea, siempre estamos construyendo historias. Ahí todo gira en torno al lenguaje. Ahora, hay una distinción importante que tenemos que lograr hacer porque nos va a ayudar, suma al bienestar, suma la calidad de vida, y es hacer esta distinción entre los hechos y las interpretaciones. Y también que nosotros vamos explicando estas diferencias, ¿verdad? Y que todos tenemos experiencias objetivas y también narrativas subjetivas. ¿Y por qué hablamos de la narrativa? ¿Qué importancia tiene la narrativa? Porque justamente, dependiendo de cómo es tu narrativa, también va a ser tu propia experiencia y tu propia realidad. ¿Qué significa esto? Que vos generas tu realidad con tu narrativa. Conversaciones internas, tus conversaciones internas a través de tu narrativa de vida, de tus experiencias, de todo lo que vos vas absorbiendo, por decirlo así, en el transcurrir de tu existencia, ¿verdad? Así mismo es. Y si nosotros aprendemos a cambiar, primero a distinguir un hecho de una interpretación, y luego aprendemos a cambiar nuestras interpretaciones. ¿Para qué? Para que esa interpretación sea más ecológica, sea más positiva, nos ayude a sentirnos mejor, a estar mejor, entonces podemos ser protagonistas. Así mismo. ¿Sí? Así mismo. Lo primero que Rocío, queremos saber, ¿cómo podemos distinguir un hecho de una interpretación? ¿Qué es un hecho y qué es una interpretación? Bueno, un hecho es aquello que es comprobable, que lo que podemos identificar como una afirmación. ¿Sí? Y una interpretación es la definición que nosotros le damos a esa situación. Por ejemplo, ayer fui al súper con mi madre, charlamos amenamente, fue un viaje, por decirlo así, muy placentero. Estuvimos hablando de nuestras experiencias, de nuestra vida, fuimos muy felices en ese momento. Ahí el hecho es que yo fui al súper, lo demás es interpretaciones, sí. El hecho es que yo fui al súper con mi mamá y lo demás, que fue ameno, que fue agradable, que estuvimos hablando de cosas agradables, eso ya es una interpretación sobre un hecho. ¿Qué es lo que se puede comprobar? Que fuimos al súper, porque eso fue real. Ahora, que fue agradable o no, no se puede comprobar, pero sí es la interpretación que yo le doy a ese hecho, a esa situación de momento, por decirlo así. Vivimos constantemente, diariamente pasamos por hechos y pasamos por interpretaciones, que es nuestras conversaciones mentales. Solo tenemos desde que amanecemos, desde que despertamos hasta que nos ponemos a descansar.
Las conversaciones internas son el 99,9% de nuestro día. Tenemos conversaciones con nosotros mismos y tenemos que diferenciar esas interpretaciones también de las situaciones que nos vamos atravesando en forma positiva, porque generalmente vienen primero las conversaciones o las interpretaciones negativas a un hecho. Entiendo. Entonces, un hecho, podríamos decir, Rocío, que es un evento que se puede comprobar percibiéndolo a través de los sentidos, se puede verificar, ¿sí? Es objetivo y no depende entonces de la persona o sujeto que lo observa. Así mismo es. No depende de la persona que lo observa, pero sí depende de uno mismo. Si yo digo, hoy es sábado 8 de febrero, ¿es un hecho o es una interpretación? Es un hecho. Ahora, si vos le agregas, hoy es sábado 8 de febrero, es un día caluroso, es un día divertido, es un día... Un lindo día. Hoy es un lindo día, un lindo sábado. Eso ya es una interpretación de lo que vos estás atravesando, del hecho que vos estás atravesando. ¿Por qué? Porque podés comprobar que efectivamente hoy es sábado 8 de febrero. Sí, y tiene mucho que ver con mi experiencia y cómo yo lo estoy viviendo, cómo yo lo estoy interpretando a este día sábado, ¿verdad? Para mí es un lindo día, tal vez puede ser un lindo día porque hay sol, pero tal vez para otras personas un lindo día es un día de lluvia. Así mismo es, y las interpretaciones vienen del lenguaje. Uh-huh. Por ejemplo, yo digo ahora, me pongo en un lenguaje de víctima, hoy me siento mal. Hoy, por más de que sea un día de sol, no me parece agradable. Depende mucho también del lenguaje o la forma, la estructura mental de lo que tiene cada uno, cada persona en su mente, de acuerdo a sus conversaciones, interpretaciones como tal. Sí, Rocío, y fíjate ahí, vamos a suponer que yo me pasó, tuve un trauma con una tormenta de mi niñez, suponiendo que este sea el ejemplo, yo atravesé una tormenta cuando era chiquitita, fue una tormenta que me generó trauma, los relámpagos, cayó un rayo cerca de mi casa, me asustó, me marcó para toda la vida. Evidentemente, cuando llueve, seguramente hay una alta posibilidad y probabilidad de que a mí no me guste porque me remonta a ese hecho del día de tormenta, cayó un rayo. Yo me asusté mucho de niñito y eso me marcó, me condicionó. Entonces, hoy por hoy, de adulto, tal vez no me gusten los días de lluvia y cuando escucho truenos me generen un montón de emociones de miedo, temor. Podría ser. Entonces, ahí tal vez mi interpretación de un día lluvioso no va a ser bonito un día lluvioso. Hay gente que les fascinan los días que llueven, hay otras que no. Entonces, lo que podemos también darnos cuenta, Rocío, es que las interpretaciones están muy condicionadas por las experiencias de vida también. Así mismo, está muy condicionada por las experiencias. Lo que se guarda en el inconsciente colectivo, si bien lo que te pudo haber pasado en su momento era de muy pequeña, hoy, sin embargo, viene a luz nuevamente cuando ocurre ese hecho de la lluvia. Pero si ya pasó una línea de tiempo bastante amplia entre el suceso y hoy, ya podría ser algo que podrías acudir o la persona podría acudir ya a un psicólogo, ¿verdad? Para trabajar eso, porque podría ser un trauma. Entonces ahí también es importante diferenciar eso de un hecho y una interpretación o de un hecho que generó un trauma, sí, en la persona. Entonces, sí, si estamos hablando de un trauma, algo que ya es patológico, algo que te genera un miedo inexplicable, entonces ya vamos a ir a otra rama, que sería ya la rama de la psicología con psicoterapias. Ahí está, muy buena la distinción realmente que estás haciendo, porque hay veces que hay una línea un poco delgada y uno no sabe a qué campo ya corresponde un determinado problema. ¿Sí? Y por otro lado, el comentario se está aclarando ahora para que la gente sepa que no siempre el que es coach es psicólogo. Entonces siempre es importante saber si es o no es. Totalmente. Y aparte que una cosa son las sesiones de coaching y otra cosa son las sesiones terapéuticas o de un terapeuta
enmarcado en una corriente psicológica. O sea, son dos cosas totalmente distintas que trabajan totalmente distintas, que justamente en el programa pasado estuvimos hablando de eso con Rocío. Así es. Los seres humanos vivimos también poniendo etiquetas a las personas, vivimos poniendo calificaciones, vivimos haciendo juicios en base a nuestros esquemas de vida, a nuestros esquemas mentales. Entonces es importante también conocernos para saber cuáles son nuestros esquemas y a través de ese conocimiento, autoconocimiento, poder modificar nuestros esquemas mentales, dejar de hacer etiquetas, dejar de hacer calificaciones que generalmente lo llevamos hacia el lado un poco negativo, por decirlo así. Entonces vivimos etiquetándole a la gente en base a nuestras experiencias, que eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Lo que para mí funcionó puede que para el otro no funcione. ¿De qué sirve conocer todo esto? O sea, ¿por qué a mí me sirve distinguir y diferenciar, Rocío, hechos de interpretaciones? Es importante diferenciar un hecho de una interpretación, atendiendo que las interpretaciones son algo mío. El hecho... Y se pueden cambiar. Se pueden cambiar, pueden ser, las interpretaciones pueden cambiar, se pueden generar nuevas formas de ver los hechos, abren nuevas posibilidades también a partir del cambio de nuestras interpretaciones. Pero vamos nuevamente al principio, debemos conocernos, debemos conocer nuestros esquemas mentales para poder cambiar nuestras interpretaciones, cambiar nuestra forma de ponerle etiquetas a las situaciones. Un hecho es comprobable por uno y por el otro. Una interpretación es solamente nuestra, de uno mismo. Ok. Decime... Qué importante que es. Una interpretación es algo de uno mismo. Entonces, Sí. Cuando llueva, tengo que buscar el arco iris. Y cuando haya oscuridad, tengo que buscar las estrellas, porque es mi interpretación. Así mismo es. Esa es una interpretación bastante ecológica, porque de hecho que va a llover y de hecho que hay veces que se va a poner nublado. Esa es la vida. Esa es la vida. Nosotros no venimos a proponer acá negar la vida con su realidad. No. La realidad de la vida se va a presentar y se va a imponer. Es como solemos decir. La vida te pone una música y vos la tenés que bailar. Ahora, el cómo bailás, eso es lo que nosotros venimos a trabajar con. Cómo afrontás esa situación, cómo afrontás ese momento. Va a venir la tormenta y como vos decís, ahí yo elijo, o sea, sentarme a llorar o buscar el arco iris. Va a estar todo oscuro, va a venir la oscuridad y ¿qué voy a hacer? O sea, de eso se trata justamente lo que venimos a hablar. Los hechos son percibidos a través de los sentidos también, Sí. ¿sí? A través de los sentidos de uno, no a través de los demás, sino que el hecho despierta y se comprueba a través de los sentidos, siendo objetivo, comprobable. Depende de la persona, del sujeto mismo que le está observando. Claro, y la pregunta acá es, esta historia que te estás contando o esta interpretación que estás haciendo o tus interpretaciones, ¿te abren puertas o te cierran puertas? ¿Sí? Las interpretaciones pueden ser bidireccional, pueden que te abran puertas como también puede que te cierren puertas. Por eso que es importante saber, conocer tus interpretaciones antes de que vos puedas decir, antes que vos puedas expresar. Desde mi punto de vista son bidireccionales. Sí. Las interpretaciones pueden cerrarte como pueden abrirte puertas. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, Rocío. Si esta historia que me estoy contando a mí mismo, de esta situación, me abre puertas de acción, de posibilidades, o me cierra puertas o me cierra posibilidades. Me empodera, me empodera para ser un protagonista y hacer que las cosas sucedan, o me convierte en una víctima, ¿sí? Que me imposibilita, que me quita poder de acción, que me quita poder de respuesta y que me deja en ese estado de víctima que está observando la realidad de su vida y que se queda ahí como inerte, pensando y sintiendo que no puede hacer nada al respecto, y me puede sumir en una resignación negativa
en una resignación, con una actitud derrotista. Ser conscientes, más que nada ser conscientes de las interpretaciones, y si esas interpretaciones nos están afectando emocionalmente, entonces tenemos que cambiar las interpretaciones. Por ejemplo, cuando enviamos un mensaje de WhatsApp, nos dejan en visto qué pensamos generalmente. No nos quieren responder, qué será que le pasa, por qué se enojó conmigo, qué yo le dije. Y esas interpretaciones, ¿qué es lo que generan en nosotros? Emociones. Esas emociones nos afectan. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que no hicimos nada para que la otra persona reaccione, o porque la otra persona no conteste los mensajes, o porque irnos un poco más, de repente tus parejas seguramente me está engañando, seguramente está con otra persona, seguramente. Entonces, ¿qué genera eso en nosotros? Desesperación, angustia, pero es sin embargo una interpretación nuestra, porque la otra persona puede que esté en una reunión, puede que haya dejado su teléfono móvil cargando, puede que esté conversando en forma Así urgente con algún familiar. Sí. Entonces no nos pudieron responder en el momento, pero sí en su momento nos van a dar un retorno. Entonces Eso todo el tiempo pasa. Sí. Y ahí también hay que, ¿sabes qué, Rocío? Yo también me di cuenta, es un ejemplo bastante del día a día, que las personas leen el WhatsApp y le dan una interpretación y le dan un tono, porque el mensaje de WhatsApp es sin tono, sin emocionalidad. O sea, vos le escribís a alguien, ¿vas a venir? No voy a ir. Te responde, ¿verdad? Pero vos, ¿cómo estás leyendo? Un no voy a ir, o no voy a ir. O sea, ¿cómo estás leyendo ese mensaje de WhatsApp? Y pasa todo el tiempo. A nosotros creo que nos pasa, seguramente te pasa a vos, Rocío, te pasa a vos, Jesús, que a veces alguien te escribe y vos lees, pero estás tan ocupado con una tarea, o estás con un plazo de entrega de un informe o algún proyecto, o terminar algo que te dio tu jefe. Entonces realmente no te das ese tiempo de contestar porque estás en algo. Hay veces que leí y después te olvidaste que leíste y no contestaste, y después en algún momento del día te acuerdas, la pucha, ahora te fijas y te diste cuenta que no le respondiste. Otras veces son muy simpáticas porque dicen, en mi mente había sido te respondí, pero no lo ejecutó en el WhatsApp, entonces piensa que ya le respondió. O sea, son tantas las variables que pueden presentarse de por qué no me está respondiendo una persona un mensaje de WhatsApp. Y ahí es donde nosotros tenemos que justamente tomar conciencia de esto que vos decís, de las interpretaciones. Y esto que hace nos ayuda a distinguir entre los hechos objetivos y las interpretaciones subjetivas. El hecho objetivo es que yo le envié un mensaje que leyó y no contestó. Ese es el hecho objetivo. Ahora, el por qué no contestó pueden ser miles las variables. Ahora, ¿qué interpretación yo voy a elegir? Voy a darle el beneficio, la duda, voy a darme oportunidad, y también a la persona de que muchas pueden ser las razones por las cuales no es precisamente una negativa o una mala. No precisamente me está rechazando, no precisamente me está ninguneando, como suelen decir algunos. No precisamente tiene que ser eso. Y ahí entra la importancia de saber qué es una interpretación y diferenciar de un hecho. Pero ¿para qué nos sirve esto? O sea, saber nomás qué es qué no te sirve, Rocío. Pero saber que las interpretaciones, vos podés elegir interpretaciones más ecológicas y más saludables, ¿sí? Que te hagan bien y que no te generen, no elegir siempre la interpretación incorrecta o la negativa, porque esa te va a generar emociones negativas. Te puede hacer sentir rechazado, te puede hacer sentir disgusto, enojo, ¿verdad? Y de antemano vos ya estás sufriendo, porque es una forma de sufrimiento, y no es nada lo que vos pensaste, ni te imaginaste, ni interpretaste, o en este caso, malinterpretaste. Así es, una simple comunicación, una interpretación, una comunicación interna nuestra, el daño que puede generarnos es bastante importante. La angustia, la desesperación, inclusive esa angustia y desesperación podemos somatizarlo físicamente también, que eso ya es parte psicológica, ¿verdad? Pero sí también el miedo y la angustia y la desesperación pueden ser somatizadas
físicamente y que pueden afectarnos no solamente en forma cognitiva, sino que también física, ¿verdad? Es importante tener el control de esas interpretaciones, de esas conversaciones internas, hasta qué punto es real y hasta qué punto no es real. Entonces son los esquemas, las experiencias, esquemas mentales, experiencias de vida que muchas veces nos condicionan y hacen que nosotros tomemos interpretaciones de hechos equivocados o negativas, porque es lo que el cerebro está acostumbrado a relajarse. Entonces el mínimo esfuerzo lo hace a través de pensando en lo negativo para no esforzarse en cambiar esa interpretación en algo que pueda ser productiva y beneficioso para la persona. O sea que es tan importante, porque qué importante es desafiar tus interpretaciones. O sea, vamos a suponer, ocurre un hecho y enseguida hacemos una interpretación, pero también mirarle a esa interpretación, a ver, ¿qué tipo de interpretaciones? ¿Qué carga emocional te genera? Y también no confundir, Rocío, de que nuestra interpretación es la verdad absoluta. Tener esa conciencia de que es una interpretación, de que puede estar errada, que puede ser errónea, que nuestra opinión no es la verdad absoluta. Ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Entonces, entender que es una interpretación que estamos haciendo y evaluar y analizar si ¿será que no hay otra explicación posible ante este hecho? ¿Será que no hay otra interpretación? O sea, darse ese permiso. Porque si no decís, nos pasamos haciendo, después yo sé que vamos a hablar de juicios, pero nos pasamos emitiendo juicios. Y los juicios, cuando te cierran oportunidades, cuando te limitan, no tienen nada de positivo. No suman a tu vida. Darle oportunidad también al otro que dé su versión, ¿verdad? Sus interpretaciones también de ese hecho específico, que sí pudo haberte leído, pero no te respondió por alguna razón, o no pudo responderte en el momento por alguna razón. Darle también la oportunidad de esa explicación es muy importante. Entonces, manejar nuestras interpretaciones, controlar nuestras interpretaciones también es importante para que el darle oportunidad al otro que dé una respuesta. Y como bien dijiste, no somos dueños de la verdad absoluta, nadie es dueño de la verdad absoluta. Entonces hay que tratar de manejar esas interpretaciones, cambiarla de lo negativo, cambiarla a lo positivo, o aperturar nuevas oportunidades de conocer lo que está pasando o de ese hecho que sucedió. Vivimos en un mundo interpretativo, así que las interpretaciones son personales y es como venimos hablando. Son subjetivas. Y están marcadas o están salpicadas o coloreadas por las experiencias de vida. Así mismo es. Y eso es lo que nos lleva a decir que no somos dueños de la verdad. Cada uno tiene su verdad y su forma de ver cada situación o cada hecho que vivimos día a día, porque día a día estamos con hechos y día a día estamos con interpretaciones. Nuestras conversaciones, conversamos más con nosotros mismos que con el otro, entonces tenemos que ser conscientes. Lo importante es analizar la calidad de esa conversación. Y bueno, a mí me gustaría compartir, Rocío y Jesús, con ustedes. A mí el tema de los mensajes de WhatsApp, en 2 oportunidades me tocó, estaba en presencia de 2 personas así adultas ya, y recibieron mensajes, ¿verdad? Y la señora le muestra al señor, a su esposo, le dice, mira el mensaje que recibí. Y lee. Y dice, ¿por qué me escribe esto? Se enojó. ¿Por qué me escribe esto? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Y después yo le dije, ¿qué te puso? Y me lee. Después le dije, trae un poco, y empecé a leer. Y ella le dio una interpretación de que la otra persona le estaba increpando. Que le estaba preguntando algo de por qué hace eso. Así ella leyó cuando leyó. Y yo le agarré y le dije, no, acá te está preguntando por qué tal cosa. O sea, ella distorsionó el mensaje que le llegó. Pero fue una interpretación distorsionada. Ella ya reaccionó, ya se enojó y estaba a punto de contestar de forma impulsiva en este caso, ¿verdad? Porque estaba enojada y disgustada, sintió que le faltó al respeto. Y cuando yo leí y reinterpreté el mensaje, no, acá no te está diciendo eso, acá te está diciendo tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Y te pregunta tal cosa, pero
Me dice ella, ya. Y ese ejemplo se repite una y otra vez. A lo largo del día, a lo largo de la jornada, en el trabajo, con la pareja. En la pausa hablábamos de que en la pareja y en la convivencia muchas veces la conducta del otro se interpreta a veces de una manera que le daña a la pareja. Y muchas veces la intención del otro no es dañar y no se percata y no se da cuenta de lo que genera. Y ahí entra la comunicación y la verificación, Rocío. Para el tema de las interpretaciones, Jesús, el tema de verificar, chequear que sea así como estás interpretando. Tenés que comprobar porque si no, podés llegar a errar y equivocarte así grandemente. Así es, las interpretaciones están condicionadas también por los hechos del pasado, por nuestras experiencias pasadas. Muchas veces eso condiciona a un hecho que nos sucede, ¿verdad? Condiciona a las interpretaciones, la forma de tomar en ese momento el hecho, ¿sí? Y es importante lo que mencionas, como dar interpretaciones de ambas aristas, como uno lee un mensaje, pero eso siempre está condicionado a su esquema mental. Sí, pero es bueno nosotros cuestionar incluso nuestros esquemas mentales. O sea, esta forma que yo tengo de interpretar la vida, de evaluar, de juzgar las acciones de los demás, me suma, sí, me ayuda a tener una buena convivencia con el otro. Sí, me ayuda a crecer, me ayuda a sentirme bien, me genera resultados positivos. Sí, porque las personas tienden a justificar su actuar y su conducta. Tienden a justificar. El tema es cuando no suma a tu vida. Y es importante que la audiencia se dé cuenta de que yo elijo si esa interpretación o esa explicación me causa dolor o menos dolor. Entonces, cuando la interpretación me causa dolor, es porque yo estoy eligiendo que me cause dolor. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando riendas a esa interpretación. Entonces, si vos buscas que no te cause dolor, tenés que cambiar tus interpretaciones. Buscar otras alternativas, abrir otras posibilidades a ese hecho. Sería reinterpretar. Asimismo, es abrir otras interpretaciones, abrir otras ventanas, por decirlo así, de posibilidades. Ahí tomamos otra vez el papel de protagonistas porque somos dueños de la acción que vamos a tomar o la decisión que vamos a tomar ante esas interpretaciones que nos están haciendo daño, ¿verdad? Porque estamos eligiendo. Si nosotros dejamos que eso pase, nosotros estamos eligiendo que nos cause dolor. Claro, porque vamos a suponer, alguien me causó dolor en el pasado y yo puedo hacer muchas interpretaciones de eso y puedo construir una narrativa, una historia en torno a ese hecho, a esa situación. O lo que es peor, porque a veces un sentimiento es todo lo que tiene una persona para seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí su interpretación de vos fue negativa. Entonces, todo su accionar histórico después va a ser contra vos. Pero es porque no se tomó el tiempo de reinterpretar, como están diciendo ustedes, lo que sucedió. ¿Será tanto así como yo estoy pensando o no era tanto así? Entonces, como ese sentimiento es todo lo que tenés de recuerdo de esa persona, ya todo lo que haga esa persona para vos no es correcto o no está validado. Inclusive estábamos hablando hace un rato en los silencios de la parte de que muchas veces por sentimiento te aceptan o no te aceptan por una cuestión sentimental. Entonces imagínate, si lo que está agarrando como parámetro es que no te quiere. Sí. Por ahí vos le estás diciendo algo muy importante que puede ayudarle en positivo en su vida, pero él por no haber analizado si de verdad ocurrió no lo que él piensa, ya te marcó. Así te puso la etiqueta, como usted decía hace un rato, licenciada. Entonces ahí uno se queda cerrando puertas de posibilidades. Creo que, no me acuerdo quién era que nosotros ya mencionamos acá. Creo que era Kentucky. ¿Cuántas puertas golpeó de empresarios para que le ayuden? Y después se hizo rico él empujando su negocio, ¿verdad? Y a veces vos por estigmatizar a alguien cerrás cuántas posibilidades, ¿verdad? Y también así está el caso del teléfono, ¿verdad? Cuando surge el teléfono y presentan el teléfono,
ahora mismo no me acuerdo así muy claramente la historia del teléfono, pero le presentaron a un empresario y dijeron, esto nunca va a funcionar, esto, o sea, desmeritó, ¿verdad? Él no le vio la utilidad, o sea, fue una interpretación, y en este caso una interpretación que le llevó a perder mucho, ¿verdad? Porque el teléfono fue un éxito, arrasó, ¿verdad? Y así hay historia muchísimo. Muchísimo. El reloj mismo, el reloj inventó una empresa que hacía reloj a cuerda, inventó el reloj digital. Ellos no quisieron, adquirieron los japoneses y desapareció hoy día casi el reloj a cuerda, ¿verdad? Así es. Y ahí uno mira, wow, como una interpretación de que uno tiene y cuántos asesores quizás, sí o sí, yo me imagino habrá habido algún asesor que le dijo, y si nos arriesgamos, y vos no, ¿para qué, verdad? Y vos cerrándote a reinterpretar o a abrir un poquito más tu visión, dar una posibilidad a otra persona lo que está diciendo, te causaste un daño económico que puede ser un daño emocional, en nuestro ejemplo puede ser. Sí. ¿Cuántos años te puede hacer por ¿Cuántas oportunidades perdemos en la vida? Por bloquearte, porque realmente como por cerrarnos. Las relaciones sociales son importantes, uno a medida que crece va viendo como usted mencionaba en el programa atrás, la inteligencia social, uno va notando la importancia de poder relacionarse bien, va notando la importancia de sus acciones y cómo uno se va abriendo a los desafíos que nos maneja, ¿verdad? Pero quería acotar nomás eso de cómo bloquearse, no darse la oportunidad de reinterpretar. Por eso habíamos dicho que esos exámenes a la noche, ¿se acuerda de eso de ir a la noche y analizar qué hice hoy cuando te molesta algo? ¿Cómo lo hice? Y sentarse a pensar te puede cambiar la vida al día siguiente. Jesús, y vos sabes que en este tema también, Rocío, de las interpretaciones, qué importante es este ejercicio de, a ver, esta es una situación que me disgusta, me hace sentir frustración, yo siento frustración, enojo, una mezcla, ¿verdad?, de sumado con angustia, una mezcla de diferentes tipos de emociones que me generan displacer, que me generan un malestar. Se dio un problema en el trabajo, se dio un problema con la pareja, se dio una situación X con una persona X, donde sea, que yo pueda sentarme a pensar, bueno, esto es lo que pasó, ¿qué me hace sentir mal? ¿Qué es lo que exactamente me está haciendo sentir, me genera este malestar? ¿Qué es? Encontrar. Y bueno, probablemente me sentí rechazado. En el fondo me dolió porque me sentí rechazado por esta persona. Y a partir de ahí tomar una decisión y una acción de, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto que siento? ¿Le voy a dar o no le voy a dar poder, verdad? Dependiendo de quién sea, ¿sí? ¿Le voy a dar o no le voy a dar poder? ¿Cómo puedo pensar de una forma diferente o reinterpretar esta situación para que no me afecte y me genere esto? Bueno, yo elijo sacarle poder. Esta persona no es alguien importante en mi vida, su opinión no es la verdad. Entonces, elijo estar bien. Sí, es importante mencionar también que puede que la interpretación que uno da esté en lo cierto, sí, o le esté dando en la realidad. Claro que sí. Pero uno tiene que asumir esa realidad y cómo le afecta esa situación o ese impacto que esa interpretación le da a uno. ¿Te pones como víctima o te pones como protagonista? Entonces, también esa parte es importante, que sí, que esa interpretación puede que sea verdad y te pones como protagonista asumiendo eso, pasó por alguna situación, ¿verdad? Asumir, Rocío, y a partir de ahí decidir, o sea, porque sí hablamos, puede ser que haya sido víctima, de verdad si fuiste víctima de una persona o de una circunstancia, de verdad si fue una injusticia la que cometieron contra vos, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la actualidad, en el trabajo, tal vez todo eso ocurrió y sí fuiste víctima. Bueno, ok, a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí a sufrir, a llorar y a pasarla mal? Claro, eso es lo que decía, te vas a atrapar ese sentimiento, claro, como va a quedar lo único que ahí tenés. Bueno, yo no puedo más la porque vida. Por esto y porque no sé, Mariscal López allá en el 70. O sea, hoy estamos en el 2025, claro. ¿Verdad? Y la invitación acá es decidir sanar, decidir ser libre de lo que te aprisiona. Claro, y decidir hacia adelante, que quiere decir que no va a ser fácil. Yo estaba ayer en una tienda. Es un proceso. Te voy a dar un ejemplo. Estaba en una tienda que estaba contando usted ayer y entra un señor de 81 años a vender media. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Una persona podría estar en su casa llorando, estoy solo, no tengo nada que hacer, ¿cómo me sostengo? Mira mi edad. El señor me contó que alguien estaba buscando trabajo, alguien le dio, un vecino le dio eso y salió a vender.
Decime si eso no es una actitud de nuestra gente del paraguayo puro. Y de ser protagonista. Ser protagonista. Sí. En vez de llorar, él está yendo media para sobrevivir. ¿Cuánto era? 81. Entonces yo digo, wow, decimos. Y yo dije, mira, esa es la actitud de nuestra gente. Si un señor de 81 años que le da nuestro abuelo, te da ese testimonio de vida, ¿cómo nuestros jóvenes que están llorando atrapan el sufrimiento? No logré ese cargo. No entré en el banco. No ascendí. Y vos tenés un señor que está luchando por sobrevivir. La vida es sobrevivencia. Entonces, como se están diciendo, hay que ver bien ese análisis cuando hacemos qué tan real es lo que pretendo. Como hablamos una vez, ¿tengo las competencias para eso? Porque vos ves este caso real donde una persona sobrevive y decís, ¿qué resiliencia tiene? Él no está llorando, él no se está dando de látigos porque está solito, no tenía hijos, él está tratando de salir adelante. Así es. Hablaste de resiliencia. Es importante mencionar que no todos los seres humanos tienen la capacidad de ser resilientes. Sí, es otra realidad también. Es otra realidad y más los chicos de hoy sienten muchas frustraciones y le cuesta mucho ser resilientes. Entonces, Rocío, pero también, es cierto lo que decís, Sí. pero también sabemos que es una capacidad que se puede desarrollar si uno elige y decide entrenarse en eso. así mismo, sí. Uno siempre lleva el timón de su vida. Uno siempre decide lo que quiere decidir y cómo quiere continuar con su vida. Pero vos sabés que a veces la gente no tiene esa conciencia. De verdad. O sea, es como que están así cegados a que tienen una voluntad y que el timón de su vida está en sus manos. O sea, porque ahí entra el poder de una creencia. Me encanta esta frase que dice que no es que nosotros tengamos creencias. Cuando decimos creencias no nos referimos a ideas fijas, ancladas, sino que nuestras creencias nos tienen a nosotros. Por eso es lo que es tan importante aprender a desafiar nuestras propias creencias. ¿En qué sentido? A ver, esto que estoy pensando es mi opinión, no es la verdad absoluta. Y yo necesito contrastar y verificar si mi opinión o mi interpretación es así. En todos los malos entendidos, todos pasamos por malos entendidos y tenemos malos entendidos. Y cuando ocurre eso nos damos cuenta de que nuestra interpretación fue errada. Y ocurre eso. Y en su momento pensamos que era la verdad absoluta. Claro, y eso ocurre grandemente, hasta con datos científicos. Si ustedes se recuerdan, en la década de los 90, la mayoría de las empresas tenían gerentes en Argentina y Brasil, chicos de 28, 29, 30, en las gerencias. Hoy vos cruzás los dos lugares y vas a encontrar gente de 70, 80, 90 años. ¿Por qué? Porque con sus estadísticas y datos se dieron cuenta que esto que hablamos, que es el tema de crecer uno mismo, desarrollarse, no tenían la madurez para llevar las organizaciones hacia adelante. Mismo ahora vemos los presidentes de Estados Unidos, todos más arriba de los 70, la mayoría. No están como nosotros acá con presidentes sin experiencia de 45. No, la experiencia está ganando lugar otra vez, porque la estadística sola no sirve. Aparte que la estadística son hechos objetivos, ¿entendés? Claro. Esos son hechos. La estadística Claro, son hechos, pues, los hoy estamos números son hablando de objetivos. hechos, Sí. y acá vemos que esa es la realidad del crecimiento personal, tiene un valor tan grande como por eso mencioné lo del señor de ayer. Lo que vos creces como persona no tiene precio. Vos podés medir lo que quieras. Si no estás preparado para sobrellevarlo o para gestionarlo, que eso se aprende con la experiencia, con esto que estamos haciendo del Con el autoanálisis, entrenamiento. entrenándose, desafiándose a ir más adelante, no deteniéndose, no te sirve tampoco. Y yo le invito a la Porque la audiencia. sinceridad juega un papel clave ahí. Sí, yo le invito a la audiencia realmente a analizar un poco qué te limita. O sea, pensar, hoy te sentís limitado en qué área, en qué campo, en lo familiar, en la pareja, en el trabajo, en lo académico, en dónde te sentís limitado. Y les invitamos a que puedan empezar a observarse a sí mismos y observar su propia interpretación de por qué se sienten limitados y a cambiar esa interpretación. Esto es todo un entrenamiento, Rocío, es un entrenamiento mental y actitudinal que no es fácil ni sencillo porque los seres humanos somos seres de hábitos y realmente cambiar un hábito, transformar un hábito, romper un hábito cuesta muchísimo, es un proceso, pero que vale absolutamente la pena hacerlo, invertir en eso, porque el resultado que podemos lograr es eso que estabas diciendo, Jesús. Crecimiento, avance, desarrollo, no hay límite alcance, de edad para sí. crecer, siempre creces en algo. Así es. Y nuestra gente mayor en nuestro país, nuestra mujer paraguaya, es un grande y glorioso, puede aprender mucho de esos sacrificios y cómo uno va desafiándose y superando lo que parece que no se puede lograr, ¿verdad? Así es.
Sí. Bueno. El hecho de este señor de 80 y tantos años que mencionaste es que está desempleado. Sí, ese es el hecho. Ese- Sin ese es seguro el hecho. social, sin protección de Estado. Y en Sí. vez de llorar, se Y levanta. está también solo porque no tiene hijos. O sea, hoy está solo, no tiene hijos. Esos son los hechos, son varios Sí. hechos realmente. Sí, yo conversé un rato luego Y con su él. interpretación de la vida es que él Tiene que salir adelante. salir adelante Ser de alguna protagonista. manera, honestamente, y como es vendiendo prendas en la calle, ¿verdad? Que es súper válido. Entonces él es consciente de su hecho, consciente de su realidad y cuál es su interpretación, que tiene que salir a ponerle frente a la situación. Es la única manera si se encuentra solo en la vida, ¿verdad? Que es muy, muy válido Y su muy fuerte. historia. También Muy pudiera fuerte. sentarse a llorar. También pudiera deprimirse. O pedir limosnas, ¿verdad? Sí. Pero Claro. él decidió, tuvo varias, seguramente Sí. tuvo varios pensamientos, varias interpretaciones a su situación, entre salir a pedir limosnas sin dar nada y vender algo y que eligió aquella que le dignifica, aquella totalmente, que le honra a él mismo, ¿verdad? que le abre puertas, porque Sí. esto, mirar diferente la situación te abre varias posibilidades, varias puertas también. Que sabemos si vendiendo media, él no puede poner una tienda de medias de aquí a un corto tiempo, ¿verdad? Entonces le abre posibilidades porque él está iniciándose como comercial, ¿verdad? Y de las interpretaciones, ¿qué beneficio te da tener conciencia de esto y conocer sobre esto? El beneficio es que vos tenés oportunidades de reinterpretar y que la interpretación que estás haciendo de lo que estás viviendo y lo que te está pasando tiene poder para abrirte puertas o cerrarte puertas. Esa es la ventaja. Entonces, si vos te das cuenta que hoy el diálogo que estás teniendo, ese lenguaje que estás usando, esa interpretación que estás haciendo, esa historia que te estás contando, ¿verdad? Hoy te tiene en donde te tiene, que es donde no querés estar. Entonces, conocer sobre esto te abre la puerta de que podés cambiar tu interpretación. Podés reinterpretar y buscar nuevas formas. Es como pensar fuera de la caja también, Rocío. Claro, Maneco Galeano cantaba en su canción Soy la Chacarita, mañana empezar y volver a empezar y empezar la jornada. Y mañana es volver a empezar. Entonces, le invitamos a todos a pensar que mañana es volver a empezar, esta tarde es volver a empezar. Pero esa actitud que estás mencionando ahora es en todo, Jesús. En todo. Es en el día a día en tu trabajo, en el día a día con tu pareja, en el día a día con tu mamá, tu papá, tu hermano, en el día a día con esa situación que te estresa hoy, que te genera incomodidad o que te duele. Buscar una forma nueva y distinta de ver ese problema para cambiarlo, para transformarlo. Es ser conscientes también, ¿verdad? Para poder, al ser consciente de la situación, uno va a poder cambiarlo para su bienestar. Siempre que uno sea consciente, el darse cuenta que esto me está afectando, que esto me está dañando, que esto me está perjudicando. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, tengo que tomar medidas y tomar riendas al problema de cambiar esa visión. Pero eso se llega únicamente con la práctica. Sí. Hay que practicar mucho y la primera tarea desde el día 1 es autoconocernos, saber nuestras limitaciones, saber hasta dónde podemos llegar, saber conocer nuestros esquemas mentales, que eso son resultado de los hechos del pasado que nosotros venimos forjando. Entonces, para eso tenemos que autoconocernos, tenemos que conocernos a nosotros mismos, ser protagonistas de nuestras vidas para poder cambiar positivamente las situaciones, ¿verdad? Los hechos no vamos a poder cambiar, pero sí podemos cambiar las interpretaciones que damos a los hechos que vivimos día a día. Como bien dijeron aquí los compañeros, un día es diferente al otro. Cada día tenemos desafíos diferentes, tenemos debilidades y fortalezas diferentes que tenemos que asumirlas, ¿sí? Y eso está muy condicionado a nuestros esquemas de vida, está muy condicionado a nuestras experiencias, a nuestras vivencias, esquemas mentales, pero igualmente, aunque esté condicionado, tenemos que ser conscientes de nuestras reacciones.
Así mismo es. Y yo te termino con esto. La vez pasada conversaba con una persona que pasó por unas cuantas situaciones muy dolorosas en su vida y de verdad se sentía víctima. Y no estaba pudiendo avanzar. Y le decía yo, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo de nuevo y distinto? Porque estaba ahí, estaba anclado en el dolor del pasado. ¿Qué estás haciendo de nuevo y distinto? Y entonces, como dice Einstein, no busques resultados diferentes si estás haciendo siempre lo mismo. Y esta persona tomó decisiones, o sea, hace algo nuevo, distinto. O sea, ya hace años venís probando estas estrategias y no te funcionaron. Entonces, cambia de estrategia. Y esta persona tomó la iniciativa, accionó, fue a terapia, fue a consultar con un psiquiatra, ¿verdad? Y hoy está mejor y está avanzando. Entonces, eso es lo que te propone el coaching ontológico, y con este tema de reinterpretar te decimos, no te quedes en el papel de víctima. Si algo te está haciendo mal, agarrá y empezá a repensar y reinterpretar, porque si buscas resultados diferentes no va a cambiar con hacer lo mismo. Entonces, con esto cerramos. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Jesús. Que pasen muy bien, un buen fin de semana a todos. Nos vemos el próximo sábado nuevamente con Coaching Ontológico aquí en Sanamente.